Tal y como habíamos anunciado, el domingo pasado tuvimos el privilegio de tener al periodista y político Bonaparte Gotro Piñero, político transitorio por razones patrióticas, y lo tuvimos el domingo en horas extras. Como mañana es 24 de abril, hoy coordinamos otra participación con Bonaparte Gotro Piñero y tendremos de nuevo el día 28, día que se conmemora el desembarco de los Estados Unidos, un tercer programa. Esperamos que Cabito se entusiasme y continúe aportando conocimientos a través de este programa. Quizá él no esté muy animado, pero vamos a hablar de todas esas experiencias que él tiene. No es verdad que él no nos va a regalar 5 minutos para tratar un tema que él tiene suficiente experiencia, que es de actualidad y que él la vivió en los 4 años de gobierno de Hipólito, que presidió el Consejo Nacional del Control de Drogas. No la dirección, sino el Consejo, el organismo que prevé la prevención de ese gran problema. Cabito, gracias de nuevo por estar con nosotros. Buenos días, Julito. Estamos viendo una incidencia mayor en la confiscación de material que se dedica a usarse como drogas. Pero hay algo, no vamos a entrar en eso, sino es solamente una cosa. Cuando estuviste en el Consejo, en la experiencia que tuviste cuando terminaste, ¿tú crees que la ley famosa de persecución y control, prevención y sobre todo los bienes, que era una de las funciones del Consejo, ¿tú crees que debe de ser revisada o esa ley lo que tiene que ser es aplicada? Debe ser revisada en algunos puntos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que, al igual que en Estados Unidos, cuando se captura un alijo de drogas y se apresa a los narcotraficantes, de inmediato debe no solamente confiscarse de los bienes, sino liquidar los bienes, venderlos, depositar el dinero en el Banco de Reserva para que gane intereses, porque eventualmente esa persona puede ser descargada por un tribunal. Entonces hay que devolverle lo de él. Mientras tanto, yo recuerdo que en el tiempo que yo estuve en el Consejo, había un almacén de vehículos en la Avenida España, destruyéndose con el salitre del Mar Caribe. Cuando alguna gente de esas fueron liberados porque se adquirió la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, que lo declaró como inocentes, por ejemplo. Cuando fueron a buscar los carros no eran ni chatarra. Entonces ese es un aspecto que debe ser corregido. Debe agravarse la pena, y debe hacerse una mayor vigilancia, que parece que se está haciendo ahora, porque yo recuerdo que por la costa sur del país, en la península de Barahona, se sabe, la Marina de Guerra sabe, y los americanos saben, pues, que hay un envío de droga permanente a través de la corriente marina. Y se ha llegado a situaciones como esta. Se inauguró un departamento integrado de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Drogas en Enriquillo. Pues capturaron un gran alijo de drogas. Pero los pecadores de Enriquillo vivían entonces, y no sé si todavía, de coger la droga que venía por la corriente marina para venderla. Los oficiales del departamento capturaron la droga y la gente fue a pelear con ellos para que le devolvieran la droga, armados, y tuvieron que salir huyendo.
Porque tú eres militar, pero tú no vas a matar 300. Bien, bien. Quiero cortar este comentario que se presta para hacer como 10 programas. Correcto. Pero hay algo que no se conoce. Bonaparte Gotro Piñeiro, mire, es Cabito. Cabito y yo iniciamos el programa Síntesis en Teleantilla. Y se desarrolló una relación de amistad durante años. Cuando él fue juramentado como presidente del Consejo de la lucha contra las drogas, él tuvo una dificultad con 2 o 3 miembros de ese consejo que habían renunciado y nos ofreció un cargo en el consejo que, por cierto, fuera de practicante del Gautier, es el único cargo en que aparezco en un decreto. Me lo regaló Bonaparte Gotro Piñeiro y, como es natural, el presidente Mejía. Me pasó algo, y es que en las primeras reuniones nos pasaron una lista de los bienes que el Consejo tenía bajo su custodia, específicamente carros y casas. Cuando veo la lista, me extrañó ver gente importante que tenían bajo su custodia esos vehículos. Y fue la razón por la que luego conversé con Cabello. Mira, Carito, me pasó esto y yo me voy. Permíteme renunciar, porque no quería hacerle un desaire a quien me hizo una distinción. Yo veo la lista, hice 2 llamadas. Al general Antonio Inver Barrera, que era mi amigo. Le digo: don Antonio, mire, aquí hay un carro asignado a usted. Yo creo, por condición especial de ser un héroe nacional, no es bueno que usted detente un carro confiscado, porque le digo, si como decía Cabito ahorita, después que la cosa sea definitivamente juzgada, en el caso de que el narcotraficante sea descargado y se le ordene a un juez devolverle sus bienes, y él encuentre que su carro está deteriorado, va a demandar al Consejo, al gobierno y al usuario. Ay, Julito, coño, y tú te vas a meter en esa vaina ahora. Digo, no, yo ni siquiera le consulté a Cabito. Lo estoy haciendo por amistad, que veo la lista. No joda con eso. La otra es, el que me dio una explicación, me dijo, cuando la toma de posesión del rey de España, de Hipólito Mejía, vino el rey de España y le asignaron un edecán, y ese edecán estaba acompañado de un vehículo que transportaba al rey mientras estuviera aquí. Era creo que un Jaguar. Y me dijo el militar, yo me quedé usándolo. Entonces, después, Cabito tomó medidas en cuanto a la recuperación de esos vehículos que estaban desde antes de ellos llegar en manos. Igual que las casas, que se deterioran a veces vacías, se deterioran más que ocupadas. Él tomó medidas. Quería decirte eso porque era que estaba pendiente. Y esa custodia, Cabito, hoy en manos de quién, de la dirección o de la Procuraduría. Lo que yo he visto en la prensa, porque cuando yo salí de ahí. Saliste. Lo que yo he visto en la prensa es que la Procuraduría interviene en 2 cosas: en la quema de las drogas, que siempre lo hizo, y en la custodia de los bienes. Eso es lo que yo he visto. Bien. Bien, señores, vamos a hablar de lo que vinimos. Tenemos 45 minutos para conversar en el segundo programa sobre abril del 65. Hay un tema, y es ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y cómo se fue integrando
el liderato nacional en un sector o en otro. Todo el mundo sabe que el origen de la revolución fue el golpe de Estado del 63. Fue un trauma que el primer gobierno electo libremente fue derrocado por intereses, Estados Unidos y algunos sectores nacionales. A partir de ese momento comenzaron a haber movimientos, pero hubo un sector que no era PRDista y hubo un sector que no era de la oposición y decía, yo no voy a luchar porque realmente Juan Bosch se pasó 7 meses hablando pendejada y no hizo nada, pero es el gobierno electo y había que luchar por él. Pero recibió muchas críticas porque era muy retórico. Eso pasó. Pasaron, el gobierno, vino el primer triunvirato, que fue con don Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavares Espaillat. Ellos tres no terminaron ese gobierno, sino que terminó un triunvirato de 2, Donald Reed y Troncoso, Ramón Cáceres Troncoso. Terminaron ahí. A ellos es que se le derroca un 24 de abril al mediodía en una alocución que hizo el doctor Peña Gómez a través de Tribuna Democrática, llamando a las fuerzas populares y militares a levantarse contra el gobierno. La pregunta es, ¿realmente qué hicimos todos? Personalmente, yo estaba en el Pony almorzando y me dijeron, pon el radio. Fui al carro, me monté, me voy y escuché el final de la proclama. Segundo, cuando pasé por el arzobispo Portes, que en ese momento creo que Cabito vivía al lado del Club de la Juventud, frente a donde vivía mi hoy esposa, subo por la calle donde está Los Imperiales, la Hostos, y veo a Narciso Isa Conde en un carro Riley negro que me saca un puño y me dijo, Julito, para el puente. Todos los dominicanos no sabíamos lo que estaban pasando. Y luego que nos enteramos, Radio Televisión Dominicana, me meto, no, había una duda porque todo el mundo no estaba conspirando ni estaba organizado. Yo quiero que Cabito nos diga el 24 y sobre todo el 25 de abril, cuando temprano comienza la organización y quiénes son los primeros que él ve en esa dirección. Lo primero es que la azonada, la explosión, el estallido, el inicio de los acontecimientos se produce porque desde meses antes venía un laborantismo entre políticos y militares encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano, que en ese momento dirigían las operaciones el doctor José Rafael Molina Ureña, presidente de la Cámara de Diputados, y el doctor José Francisco Peña Gómez, desde el lado político. Desde el lado militar, el inicio, el gestor del movimiento militar era el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Descubierto que el coronel Fernández Domínguez estaba conspirando, lo deportaron como agregado militar en España. Como Fernández Domínguez sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que tenía entre manos, pidió y gestionó que lo trasladaran a América, a un lugar de América, desde donde fuera más fácil llegar a República Dominicana. Y el gobierno del triunvirato lo trasladó a Chile. Al momento del 24 de abril, Fernández Domínguez estaba en Chile, y de Chile
voló a Puerto Rico, a donde Juan Bosch, porque de inmediato no se podía volar a Santo Domingo. Entonces, cuando Peña Gómez hace la proclama, hay medio país que tiene información sobre eso, y muchos teníamos misiones que cumplir. Entonces salimos a cumplir con nuestra misión, cada quien en su lugar. Ya había una organización y los militares tenían un estudio de Estado Mayor que entre otros lo hizo el oficial Píndaro Peña Pereyó, que tiene una copia del documento. El documento no ha sido publicado. Es decir, no fue una operación totalmente improvisada. No. Lo que fue improvisado fue la participación de mucha gente que tenía el sentimiento democrático y de la libertad, que quería un gobierno que respetara los derechos humanos, que respetara los derechos populares, que hasta ese momento habían sido irrespetados desde el golpe de Estado en adelante, hasta el 65. Entonces, por eso salimos, nos fuimos a la calle. No fue algo que explotó, que yo creía. No. Mi misión, por ejemplo, cuando yo era, siempre lo repito, una minúscula partícula de la conspiración. Pero era una minúscula partícula. Entonces, cuando a mí se me habla de eso, yo digo, sí, yo participo, pero a mí hay que darme un arma. Porque desde el principio yo sabía que se iba a haber que pelear. Aquiles Leiva Mato, asesinado con resultado de la Revolución de Abril, asesinado por un oficial del ejército. Aquiles Leiva me dijo, tú vas y busca donde Sandra, mi esposa, un revólver que yo te voy a guardar. Cuando suena Peña Gómez, inmediatamente yo voy a la casa de Aquiles, en la calle Palo Hincado, y recojo mi revólver. Ya armado, me voy al partido. El PRD quedaba en la esquina de la Cervantes con Independencia, donde está ahora el PLD. Entonces, cuando yo llego al partido, aquello parecía un mortuorio de pobres, porque no había gente. En ese momento no había nadie en el partido. Sábado en la tarde, no tenía por qué haber una multitud, si no había una reunión. Pero los trabajadores que había en el partido y los custodios se habían ido. Esa gente no tenía información sobre lo que se estaba gestando. Entonces de ahí voy a donde el doctor Luis Lemberg Peguero, que era un importante dirigente del partido. Eso era donde estaba el PLD ahora. Donde estaba el PLD ahora. Voy a la calle Hostos, a donde vivía el doctor Lemberg Peguero, con quien me unían, además de la comilitancia, algunos lazos de familiaridad. Encuentro a Luis, que era un señor mayor, con una escopeta de 2 cañones, en la calle El Conde, pronunciado, ¡Revolución! ¡Juan Bosch, presidente! Agitando a las masas. Imagínate tú, cuando la gente veía que el señor, un hombre que medía 5'10", 5'11". ¿Qué día y qué hora era? 24 de abril, 2 de la tarde. Entonces... A 1 hora de la proclama. Un poco más. Sí. Entonces, vuelvo al partido, y cuando vuelvo al partido, me encuentro con el ingeniero José Antonio Persia Herrera. Persia era secretario de organización del Comité Nacional del Partido. Y decidimos ir a la zona norte de Santo Domingo en una labor de agitación y propaganda, y además de contacto con los dirigentes de la zona norte. Llegamos a UNACHOSIN, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes, que dirigía Félix Alburquerque, uno de los hermanos mayores de Ramón Alburquerque. Félix y los muchachos de UNACHOSIN querían quemar una bomba de gasolina que está en la 28 con María Monté. Esa bomba de gasolina había vendido combustibles en medio de una huelga nacional que declaró UNACHOSIN contra el triunvirato. Dio una lucha terrible que los compañeros entendieran que era un acto improcedente la quema de esa bomba de gasolina. Se iba a ir el pedazo.
después de largas discusiones, alrededor de las 5 de la tarde, ya ellos desistieron. Persia y yo nos bajamos y quedamos en que él va para el campamento 16 de agosto, que era donde está la UMPU, el 16 de agosto, o como se llamara, donde está la UMPU ahora. Entonces, allá había un campamento militar importante. Persia iba para allá para mantenerme informado, a mí y a otras personas, sobre cómo iban desarrollándose los acontecimientos. De ahí en adelante, yo me dediqué, junto con mi cuñado, el doctor Fausto Martínez, a contactar a los amigos de Ciudad Nueva, en donde había una gran cantidad de jóvenes revolucionarios. Acordamos que íbamos a estar pendientes de las informaciones de Persia. Persia se pasó toda la noche, del 24 al 25, a la madrugada del 25, informando de los movimientos de los militares, y cuando salieron a ocupar la ciudad, que se produjo la sirena de la medianoche, de la cual habla el poeta y compositor Aníbal de Peña y Peña, que desgarró la noche serena. Sí. La sirena de la libertad. Ahí ya estábamos esperando a los compañeros militares que venían a reforzar la resistencia. Esa noche no se durmió. Como a las 5 de la mañana, nos dicen a mi cuñado. Del 25. Del 25. Un momentito. Sí. Un momentico. Capito, ¿en qué consistió el golpe del 24 que depuso? ¿Qué ocurrió? Que salió el triunvirato de Palacio. ¿Y quién tomó esa acción? El triunvirato salió del Palacio el 25. ¿Perdón? El triunvirato salió del Palacio el 25. Ah, no fue el 24. No, recuerda que don Henrique Cabral, que aún estaba presidiendo el país, pronunció un discurso a las 7 o las 8 de la noche del 24. Ah, ya. En el cual discurso él dio un ultimátum a las fuerzas militares y dijo, amenazó con que si los militares no deponían las armas, iban a bombardear los campamentos que quedaban en la autopista Duarte. Entonces, es cuando se produce todos los movimientos que salen los militares a la ciudad, como un modo de ir cumpliendo con el protocolo que prepararon los militares. Una confusión de fuerzas en que a veces por competir la fuerza constitucionalista con las fuerzas de Wessing, no se ha querido reconocer que hubo un momento en que las dos fuerzas estaban actuando en contra del triunvirato. Así que ese triunvirato fue depuesto, lo que hubo fue una diferencia de si elecciones o reposición, pero en un momento Wessing y Camaño estaban del mismo lado. Hay algo que no se ha dicho nunca, porque hay muchas cosas que la historia se le oculta, se le solapa, se meten debajo de la alfombra, y hay que destapar la alfombra porque la historia es la historia. Seguro. Hubo un momento en que la gente nuestra, los militares nuestros, estaban de acuerdo en que se hiciera una junta militar. ¿Que se hiciera? Una junta militar. Ah, ya. Que aquella consigna de regreso a la constitucionalidad sin elecciones fuera pospuesta. ¿Por qué? Porque la gente nuestra no tenía el espíritu genocida de crear un baño de sangre, que sí lo manifestaron Wessing, Pimpo de los Santos, Pérez Pérez, Ramiro Mato, que sí tenían ese Chinino Lluvere, que era gente que eran nada más guardia, tierra arrasada, y lo que veían era tierra arrasada. Incluso a mí me dijo un más que amigo, prácticamente familia, el coronel José María Sánchez Pérez, un gran piloto, me dijo en la funeraria Blandino, cuando se murió Fellito Damirón, el hermano de Casandra, ellos eran familia, José me dijo, ustedes se salvaron porque en las Fuerzas Aéreas no se llevaron de mí. Y yo, ajá, ¿cómo así? Y yo quería tirar una bomba de 500 libras que teníamos. Ay, Dios mío. No sé, pero ¿cómo es posible? Bueno, es que él lo que estaba entrenado era para eso.
Él no estaba entrenado para hacer frito y yaniqueque. Sí. Bueno, las 5 de la mañana. Entonces, a esa hora vienen unos camiones y se apostan en la calle Espaillat. Recuerda que el 20 de octubre de 1961 se declaró la calle Espaillat como territorio libre de América. Unos jóvenes tomaron esa calle y aquello se convirtió en un punto de oposición al gobierno de Balaguer, que ya era, en octubre ya estaba Balaguer gobernando con Ramfis, y entonces mandaron a la policía, atropellaron a los jóvenes, hubo jóvenes que lo tiraron del segundo piso, etcétera. Una de esas barbaridades que se han cometido en el país. Entonces, estos militares van y se apostan en la calle Espaillat. Entonces yo voy con mi cuñado Fausto y tengo una discusión del Gordo del Sable con 3 personas. El coronel Moisés Franco, el antiguo alférez Rafael Estrada Santa María y con el antiguo capitán del ejército Pedro Franco Badía. Perdón, que eran quienes dirigían esas tropas. ¿Y quién es Álvarez Holguín? Álvarez Holguín era un coronel nacido en La Vega, coronel del ejército, que participó desde el primer día en los acontecimientos desde el punto de vista constitucionalista. Las nuevas generaciones tienen preguntas, pero también las viejas. ¿Cuándo aparecen los Capozzi y los Rivier y Euclides Gutiérrez? Esa gente, ¿cuándo aparecen? Van apareciendo... Pero el 25. No. Hay gente, Julito, a quien yo vi a partir de determinada fecha. Los acontecimientos se precipitaban de una velocidad tal que resulta difícil establecer hora y día. Gracias a Dios yo tengo la memoria de 2 elefantes, aún. Y por eso te puedo decir, cuando yo vi a mi amigo Euclidito, yo vi a Euclides el día 28 en la mañana. Cuando yo vi a Capocci yo lo vi el 28 también. Bien. Entonces, párate ahí. Sí. La proclama del PRD fue 24 en Tribuna Democrática. Sí. Número 2. Beliar Sarubi, Freddy Verasgoico en el Canal 4, ¿cuándo fue? Yo no sé de Beliar Sarubi porque ese era un viejo medio cobarde. ¿Pero fue 24 o 25? Ese era un viejo medio cobarde y medio comparón. Ese es el Beliar Sarubi que era de que coronel del ejército, porque a cualquier carajo lo disfrazan. Ese era un viejo engreído y cobarde. Yo le tuve que dar un boche en la Secretaría de la Fuerza Armada cuando quedaba en el Palacio Nacional. Entonces, espérate, el 24 en la tarde es que se producen los acontecimientos de Radio Televisión Dominicana. ¿Con Donald en el Palacio? Sí. Esa es la pregunta. Ahí va el coronel José de Jesús Morillo López, sí, que estaba en la Fuerza Aérea. El papá de Morillito. No, Morillito. Bueno, aquí hay otro Morillito. Sí, hay 2 Morillitos, papá el hijo que fue también jefe de la policía. Que ese era coronel. Sí. Entonces, Morillo el viejo sí, va y mete preso a Peña Gómez y a los que estaban ahí. Sí. Entonces, vuelve Radio Televisión Dominicana al gobierno del gobierno. Ya. Y entonces eso confunde a la gente en el país. Los militares, comandantes de distintos puntos del país, comienzan a manifestarse en favor de la revolución. Está escrito en el periódico El Caribe, ustedes lo buscan, El Caribe del 25 de abril, y se encuentran con que el comandante de la Romana, el comandante de Santiago, el comandante de distintos sitios, manifiestan su respaldo a la Constitución. Cuando llegó el hermano mayor, cuando llegó el imperialismo, se huyeron, dejaron la raya. Sí, porque óyeme, el gas pela. ¿Cuándo es el plateo de los aviones, de que el pueblo sale y pone espejos en el techo? ¿Qué días? Eso es 25, 26 y 27 de abril. Eso fue antes del desembarco. ¿Cuándo fue el puente? 27 de abril. Bueno, el puente comenzó temprano. ¿Cuándo fue que la cruceta del puente le dieron el fuetazo desde San Isidro? La batalla del puente Duarte
Sí. Se produce el 27 de abril. Antes del desembarco. Antes del desembarco. Bien, sigue. Bueno, espérate, por eso es cuando le derrotamos la fuerza de ocupación en que se había convertido el Ejército Nacional o la Fuerza Armada Dominicana. Cuando le derrotamos esa fuerza, los americanos deciden intervenir, porque dicen, no vamos a tener quien nos ayude a gobernar en República Dominicana. Entonces vienen los militares norteamericanos e invaden. Que por cierto, hay un dato que no se conoce tanto. Yo estoy sentado en mi escritorio, en la Pina, esquina Canela, que era donde estaba el comando. La oficina original. Sí, donde estaba el comando constitucionalista. Suena el teléfono, yo lo levanto. Estamos las tardes del 28 de abril. Y una persona ahogándose. En la oficina de Fiume Vicini. Sí. Y la gente ahogándose dice, ¡los americanos! ¡Los americanos! Y me dice 3 veces los americanos agitados. Y yo, ¡coño, pero qué es lo que usted quiere! Me dice, ¿qué están invadiendo? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué hago? ¡Tírele, coño! ¿Qué va a hacer? ¿Qué reaccionó en mí? En mí reaccionó la violación al territorio nacional, la violación a la autodeterminación de los dominicanos. Camaño, que está ahí al lado, me dice, ¿y a quién tú estás diciendo que le tire? Y yo, unos americanos que están entrando por ahí por Jaina. No, aquí en la ciudad. Ya estaba en la... Sí, por la Presidente Río. Ya. Que era como se llamaba. La Navarro, la Leopoldo Navarro. La Leopoldo Navarro de hoy. Entonces dice, Cabañón, así está bien. ¿Quién fue la persona que disparó primero contra los americanos? El comandante Narmo W. Saldaña, que era el papá de la joven que se casó con José Haas. Ya. ¿De acuerdo? Saldaña era el comandante de por ahí y fue el primero que le disparó a los americanos. Mira, yo vi el primer muerto de la revolución en la esquina Trinitaria con 30 de marzo, frente a lo que era el canal de Semorile, esa esquinita. Un soldado pegado, parece que estaba disparando hacia la zona de la iglesia, es decir, hasta allá, de San Carlos, muerto ahí. Ese primer incidente de esos muertos, ¿tú tienes alguna idea? Parece que se fue en el ataque al Palacio. No, eso fue mucho antes. ¿Qué es Montaz Guerrero en ese momento? No, espérate, Montaz Guerrero es un genocida. Viene de San Cristóbal y ocupa No, Palacio. pero eso fue mucho después. Ese muerto sí se llamaba Carlos Gómez Ruiz, que Peña Gómez lo menciona en aquella serie de excelentes resúmenes que hizo sobre la Guerra de Abril. Y creo que hasta en uno de sus poemas. Carlos Gómez Ruiz era ese compañero que era de los... era constitucional. Sí, no era soldado, era soldado. Era del partido, ya. Era del partido. Su papá había estado en el exilio en Curazao y él era un activista de la lucha por la reposición del gobierno constitucionalista. Lo mataron ahí y por eso estaba ahí en su cadáver, porque él estaba disparando contra que el Palacio tuvo varios Nacional. días, 2 o 3 días. Sí, porque en ese momento era ahí no se tierra de parar nadie, que no se podía parar por ahí nadie. ¿Tú querías decir algo? La pregunta que siempre primero, dejarle claro, yo llegué 4 años después, pero pero entre el 25 de septiembre del 63, que fue cuando derrocaron a Juan Bosch, y el 24 de abril del 65, que se la pasaron haciendo todas las personas en 1 año y 7 meses de una constitución no cumplida, precisamente, que fue la causa por la cual se estuvo haciendo. Es decir, ¿hubo una gota que colmó el vaso para estallar la revolución o hubo un periodo de planificación? ¿Hubo algún periodo de planificación de parte de todos de decir, vamos a hacer esto, va a ser en tal fecha y las responsabilidades de cada uno? Muy interesante pregunta. Sí hubo una actividad constante de concientización con el propósito de disponer del triunvirato y que se regresara a la constitucionalidad. El movimiento 14 de junio, por ejemplo,
encabezado por el inolvidable doctor Manuel Auberio Tavares Justo, Manolo Tavares, se fue a la loma en procura de la toma del poder. Un momentico, Cabito. Los grandes movimientos, los grandes hechos, siempre tienen precedentes. La muerte de Trujillo no fue un acto del 30 de mayo, conllevó a una preparación en que hoy procede, mañana sí, mañana no, pero eso posiblemente se cogió 1 año, 6 meses, 3 meses, 3 días, 4 días. La pregunta de Carlos y por donde tú vas, la preparación de esa proclama, dice, hoy es que vamos a hacer la proclama. ¿Con qué se contaba para hacer esa proclama? ¿Y por qué eligieron el momento también? Ya yo expliqué que había un estudio de Estado Mayor de la Guardia, de parte nuestra, repito que lo tiene Píndaro Peña Perelló, en donde, bueno, como se va a hacer esto, es de esta manera, porque tenían que actuar los militares. Entonces, espérate que se me chipoteó la cosa. 25. Sí. Que por qué, ¿cómo se cogió la fecha? Sí. Yo había regresado de estudiar política en Costa Rica en las primeras semanas del mes de abril. Entonces, mi compadre Rafael Díaz Vázquez, ido a destiempo, regresó de Costa Rica, donde había ido a estudiar administración. ¿Y fueron pública. muchos los que fueron a Costa Rica? Sí, a estudiar política. Sí, Rafaelito Albuquerque, sí. Almanzor González Esos Canahuate. fueron de la primera camada. Ah, ya. De la primera camada, Milagro Ortiz Bof, Brinio Rafael ¿Y el Díaz, grupo tuyo quién Peña era? Gómez. En el grupo mío debió haber ido y no pudo mi querida amiga Sofía Leonor Sánchez Barret. Ajá. No pudo ir y entonces fuimos Tonito Abreu y yo. Nada más. Entonces, estoy esperando que mi compadre Rafael Díaz llegue a juntarnos en uno de los puntos de la calle más importante del mundo de ese tiempo, que era la calle El Conde. Entonces, el Conde, esquina 19 de marzo, era un lugar del carajo, para tu ver las muchachas que se iban a pasear al Conde, para tú piropear, En el Ariete se paraba. o simplemente pasarle, oye, o simplemente pasarle la mano con la vista, porque también eso se hace. Entonces, estamos ahí, llega Rafael, nos juntamos ahí, y viene el capitán José Aníbal. Peña Tavera. No, hombre, no es diablo, compañero de estudio mío. José Aníbal Novoa Garnes. Novoa Garnes. José Novoa Garnes. José lo llega vestido de civil, pero con su 45 guindando en el lado derecho. Y nos saludamos con el cariño que teníamos que saludarnos. Entonces me dice, de repente, me dice, ¿tú estás con el viejo? Coño, pero esto es capitán del ejército, ¿cómo estás haciendo esta pregunta? Yo, sí. Me dice, qué bueno. Me dice, óyeme bien. Esto está, digo yo no solamente estoy con el viejo, sino yo soy parte de la cosa. Me dice, yo también. ¿Quién era Arévalo Cedeño? Arévalo Cedeño Valdés era un distinguido abogado higüeyano. ¿Y estaba aquí en la capital? Vino. Y lo pusimos a presidir la Cámara de Diputados. Él era diputado al Congreso Nacional en representación de Higüey. ¿Y quién era Porfirio Guerrero Corporán? Porfirio Guerrero Corporán era un enllave higüeyano de Arévalo y mío, Sí. que cuando yo necesité montar la oficina de la presidencia, mandé a buscar a Porfirio, que era un excelente oficinista. Esa conspiración no se descubrió antes porque había militares siendo parte de ella. Sí, ya dije que al coronel Fernández Domínguez lo deportaron porque descubrieron que estaba conspirando. Espérate, en todo ese proceso, Cabito, ¿tú tenías miedo? ¿Cómo? Pues sí. Óyeme, sí. El que dice que no tiene miedo está hablando mentira. Lo que pasa es que sobreponerse al miedo es lo que llaman valor. Y yo lo que tenía y tengo es vergüenza. Y toda esta gente, Camaño, lo que estaban alrededor tuyo, ¿también tenían miedo? Óyeme, yo lo que tengo es vergüenza. Sí. Ya yo estaba metido en eso por mi propia voluntad. Había que seguir, generar los gusanos. Patria o muerte.
Entonces, los militares, Julito, a todo el mundo se le aprieta la El cosa. pichirrí. Sí, sí. ¿O tú crees que la gente dice, ven, dame un balazo aquí en el corazón? No, no. Lo que pasa es que, te repito, el valor es sobreponerse al miedo. Entonces, andamos en que el 25 es una fecha fundamental porque el 25 se forma el gobierno, se restablece el gobierno constitucional cuando el doctor José Rafael Molina Ureña, presidente de la Cámara de Diputados, asume el poder. ¿Dónde fue ese acto? En el Palacio Nacional. Ay, entonces sale Donald y entra el Molina Ureña. Correcto. Asume ¿Qué militares estaban apoyando a Molina Ureña? ¿Los dos bandos? No. La gente de San Isidro De Wessing. nunca apoyó. ¿Nunca fueron a Palacio? Sí. Mandaron al viejo que pusieron a firmar el documento, aquel que era... Don Emilio. No, un señor que era mecánico de aviación. No, que era un viejo serio, pero no. ahí se ensució por el cajón. Se me olvidó. El pobre Benoit. Bartolomé Benoit. Espérate, que yo no quiero que tú te me incomodes. Cabito, tú dices algo que es verdad, que los hechos, ordenarlo en un caos es difícil. ¿En qué momento el asalto a la fortaleza Osama? ¿Y qué día? Yo nunca recuerdo el día. Yo sí recuerdo. Pero no fue el 24. No. Ni el 25. No, eso fue después. La toma de la fortaleza Osama se la ordenó Camaño a Montearachi. ¿Y quién estaban presos ahí? Ahí estaba preso muchísima gente. Pero Alicinio estaba ahí. Sí, pero no me brinque. No te brinco porque yo viví un pedacito. Una gente se tiraron al río y otra gente se hicieron los muertos y se pusieron ropa civil. Sí, bueno, entonces, la ordenó. Camaño le ordenó a Montearache que tomara la fortaleza. Y Montearache, por la razón que fuera, no procedió de inmediato, entonces Camaño mandó al coronel Lora Fernández. Fueron, cañonearon, le dieron un cañonazo a la fortaleza, entrando por la calle Pellerano Alfau, que es la callecita que está entre la fortaleza y la catedral, y entonces se hizo la toma de la fortaleza. La toma de la fortaleza fue muy importante, entre otras cosas, no solo porque quitábamos una espina que estaba dentro de la zona constitucionalista peligrosa, la espina, sino porque además los muchachos se armaron ahí. Había muchas armas, porque ahí quedaba el importante campamento de los cascos blancos, que era la fuerza de choque de la policía, que después ahora la convirtieron en los cascos negros, porque toda la policía tiene fuerza. Sí, toda la policía tiene fuerza antimotines. Entonces, ahora en estos días, Julito está haciendo la pregunta, porque en estos días ha surgido una acusación, una acusación contra la memoria del ilustre coronel Ramón Manuel Montearache. Dicen que Montearache ordenó la libertad de Alicinio Peña Rivera. Se está poniendo de moda en estos días hablar de los alrededores de la muerte de la hermana Mirabal. Entonces, están acusando o se está informando que Montearache dispuso la liberación de Alicinio y los otros presos de los asesinos de la Mirabal. La información que yo tengo de muy primera mano, porque me lo dijo Alicinio Peña Rivera en Puerto Rico, a donde yo fui a entrevistarlo cuando escribió uno de sus libros, y Alicinio me dijo, y me lo dijo como declaración, que a él lo mandó a soltar Camaño. En Bonao mataron un matrimonio de gente muy buena, de una manera que se convirtió eso en un asesinato. Y ahí está un coronel preso. Pero tú no puedes acusar al jefe de la policía de eso, pero se le pega. Pero si fueron a la... ¿Me atiendes? Pero se le pega. Cuando Alicinio dice que Camaño lo mandó a soltar, Camaño era el jefe. Sí. Yo sí sé,
y yo era director entonces de la revista Ahora, que lo publiqué en la primera página de la revista. Calicinio decía que Camaño lo mandó a soltar. Y en aquel año, en los 70, nadie dijo nada de eso. Repito, en los 70, yo publico en la revista Ahora, que Calicinio declara que Camaño lo mandó a soltar después de la toma de la fortaleza Osama. Y nadie dijo nada. Ahora sale este asunto de que Monte Arache lo mandó a soltar. Yo estoy consignando lo que yo sé. Que bueno, es de pensarse que si se tomó una fortaleza que adentro de la misma había una prisión, se sacaron, se abrieron la puerta y así como salieron los que estaban presos por razones políticas, también pudieron haberse escapado otros más. No pudo haber sido ese el caso. Lo que pasa es que, según lo que yo recuerdo y lo que yo tengo entendido, eso no era una prisión. Esta gente, los matadores de la hermana Mirabal, sí estaban presos ahí. Como unos presos para en un sitio de alta seguridad. Eso es así, siempre fue así. Sí. Pero hay algo que yo quisiera decir al público. Ustedes han visto que nosotros no hemos hablado ni de americanos, ni de Nuncio, ni de Estados Unidos, ni de la prensa de afuera. Y es lo siguiente, este programa termina en un ratito, pero el 28 es que se va a hablar de lo otro, para que se sepa. Es decir, que terminamos el 28 antes del desembarco hoy. Cabito, realmente ya hablamos de que algo que era importante, y es que eso no era una cárcel tradicional, es decir, la fortaleza Osama no era alojaban presos, pero inclusive se decía que hasta salían, ¿verdad? Pero ahora es que lo sacan, es lo que dice él. Cuando se publicó en primera plana de la revista Ahora, Camaño ordenó eso, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y eso se dio como bueno. Y la revista Ahora en ese momento, su especialidad era hacer ese tipo de denuncias. Bien. ¿Qué tiempo dirigiste la revista Ahora? 2 veces. 2 veces. Sí. Después de la muerte de Orlando Martínez, se designó al distinguido periodista y gran amigo Antonio Espinal como su director, y Molina pasó a ser director de nuevo. Luego, después del encuentro que tuvo Espinal por cabezadura con la policía, que por poco lo matan, entonces Molina me nombró a mí director de la revista. Bien, te quiero dejar un ratito para que tú nos eches una gotica en los ojos. Cabito, el 24 de abril comienza, el 28 viene el desembarco, 25, 26, 27, pasaron muchas cosas. ¿Cuándo nacen los 2 medios escritos y qué emisoras se escuchaban en ese lapso? Cuando desapareció Radio Televisión Dominicana, 2 excelentes técnicos y mejores amigos, Pedrito Torres y el ingeniero Héctor Cambero, con Alambrito y ¿cómo se llama? Y Lata Vieja, fueron creando emisoras. ¿Fueron? Creando emisoras. El 14 de junio... ¿Pero en qué momento se apaga el 4, la Radio Televisión Dominicana? Debe haber sido el 26 o el 27. El 26. El 26 debe haber sido. Pero después que lo coge el gobierno, ya ustedes no la recuperan. No. Ahí se apaga. Se apagó. Sí, porque yo tenía las antenas. Exactamente. Después tiramos la emisora de nuevo. Sí. Y por ahí anda Franklin Domínguez, que la suerte que corre tanto. Sí. Pero cayeron a cañonazo a donde estaba la antena, que Franklin estaba ahí. Y se salvó porque Dios es grande. ¿Y las 2 hojas de ustedes, dónde la tiraban? Bueno. El Chino Ferrera y... Sí, el Chino Ferrera fue y pidió permiso para ocupar la emisora, la editora Handicap. Handicap. Sí. Bueno, ahí en la Meriño, en la Isabela Católica. Bien. Y en la otra, en donde está en La Nación, ya. que quedaba donde está ahora la gran tienda esa, La Sirena. Cabito, cuando tú ves
dirigente político como a José Cuello, a Narciso Isa Conde, lo ve físicamente por primera vez? El día 28. ¿El día 28? Sí, porque ellos andaban por un sitio y yo estaba por otro. Yo era jefe de la calle Palo Hincado. ¿De la? De la calle Palo Hincado. Ah, de la Cuando yo logro que los militares estos que estaban en la Espaillá me entregan... Pina y Palo Hincado era tuya. No, la Palo Hincado. En La Pina no había nadie en ese momento. ¿Y qué tenía la Palo Hincado de importante? La Palo Hincado, que estaba al lado de la calle Espaillat, Sí. y que pasaba por el Parque Independencia. Ah, por el baluarte. Sí. Entonces teníamos un dominio de esa zona. Entonces, ¿Cuándo tú no, tienes? espérate, ellos me dan unos militares y yo, con mi cuñado Fausto Martínez, nos hacemos de la calle Palo Hincado. Bien, entre el 24 y el 28, José Francisco Peña Gómez, Jacobo Magluta, Juan Bosch, Molina Ureña y Papá Casanova, toda esa gente estaban fuera. Peña Gómez no. Peña Gómez no, después todos los otros estaban Los fuera otros del sí, país. Sí. Y Molina Ureña, Leonel Ureña estaba aquí. donde cuando él sale de Palacio, que no lo permiten gobernar, que Camaño tome el poder, ¿es antes o después del 28? No, Molina Ureña se retira del Palacio Nacional. Para que no, los que no vieron el programa pasado, Molina Ureña asume el poder por el tercer eslabón. Primero presidente, después vicepresidente, después presidente del Senado de la República y luego presidente de la Cámara de Diputados. Después la otra constitución es que pone al presidente de la Suprema en el tercer lugar. Bueno, entonces, Molina Ureña, en un momento en que las fuerzas enemigas intentan destruir el Palacio Nacional, la Marina de Guerra, la mañana del 27. Eso es Rivera Caminero con unos tiros de un barco Sí, que le da la cúpula. que le da la cúpula del palacio, pero también le da a una casa que está en la Luis Josema Pellerano, esquina Doctor Delgado. Pues tú sabes que los barcos tiran entre sí. los oleajes. Ese es un elipse. Sí, pero ese elipse es un oleaje. Uno le dio al palacio y otro le dio más para abajo. Dos le dieron más para abajo. Sí. Uno dio en la esquina frente a Palacio y el otro donde está el colmado que vende los cigarros ahí Correcto. En la Doctor en Delgado. Luis Josema Pellerano. Sí. Bien, entonces, cuando le dan ese cajetazo al Palacio Nacional, los que estaban adentro deciden retirarse. Ahí hay un periodo, Se queda solo. son unas horas, en las que, en el cual hay unas confusiones, Molina Ureña se asila, hay que escuchar la opinión, la información interesada de Polín Espaillá Nanita. Y digo interesada porque Polín era sobrino político del doctor Molina Ureña, tío muy querido de mi amiga de infancia, Vanessa Molina Casanova, que era la esposa de Polín, muerta ya hace varios años. Entonces, esa mañana del 27 es crucial, porque cuando salen Molina Ureña y los demás que estaban ahí, salen hacia la embajada de los Estados Unidos a pedirle al embajador que medie para que no haya un derramamiento de sangre. El embajador, de una manera, era un procónsul, engreído, gringo, que cree que tiene el poder y que tiene a Dios agarrado por un dedo, aperrea. ¿Quién era? John Barlow Martin. Martin. No. Era el que sucedió a Barlow Martin. Phelps. ¿Eh? Phelps. No, ahora no recuerdo el nombre. Cosas raras, porque yo tengo muy buena memoria. Pero ahora de pronto tú me has agarrado y me has sacado el aire. Entonces, ese embajador se porta de una manera engreída, insolente, y Camaño le dice: usted verá, carajo, quiénes somos los dominicanos. Y se van Camaño, Montearache, Claudio,
Marta Hernández se van directamente al puente. Y ahí es donde se produce la batalla del puente Duarte, que trae como consecuencia que deciden los americanos intervenir. Pero ya ese es el tema. Cuando se dividen las Fuerzas Armadas y se enfrentan. Y ese es el tema del próximo programa. Perfectamente. Señores, el miércoles 28 Sí. tenemos otra hora con Cabito. Quiero decirle que los 3 programas posteriormente se van a fusionar y se van a pasar. Así es que ahí corregiremos las lagunas, ¿verdad? Y las preguntas Correcto. pendientes de la gente que Y siempre después manda a vamos decir ver si algo. convencemos a Cabito para que sobre otros temas venga más a menudo, porque está como echado, tú oyes. No, Usted está echado, su gobierno usted- está ahí mandando y usted está como de espectador. O es que nos hemos echado los viejos para afuera, ¿verdad? Sí. no, yo estoy... Si tú me quieres que yo te diga, yo estoy esperando que el presidente me prometió Sí. una posición, yo estoy esperando, porque Ya. él es quien sabe cuándo me Uy. puede necesitar. Yo estoy dispuesto. Usted está llevando algo de tranquilidad a mucha gente, porque si dicen, ni a Cabito le han puesto a trabajar, ¿qué No, será de mí? No, Ay, lo ay, que ay. pasa es que hay otra historia que falta. La historia de la prensa dominicana. También, claro. 1961, hasta que caen los medios en manos del empresariado. Que eso es otra, como decía Simón Alfonso P., ese otro juego que hay que borrar el cartón. Cabito, nos vemos el miércoles. Si Dios quiere.